Para hablar de varios temas, quiero saludar a nuestros invitados de esta parte. Tamara Sujú, abogada, defensora de los derechos humanos, directora ejecutiva del Instituto CASLA. Tamara, bienvenida, buena tarde para ti. Hola, Idania, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes. Y saludar a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista del ABC de España y de NTN24. Nuestra conversación de los miércoles hoy se amplía. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a vos, Idania, y un gusto estar con Tamara en tu programa. Oye, Tamara, empecemos por bueno, es decir, en las últimas semanas, más de 60 personas, de las que se tenga información, han sido detenidas. El acoso a la familia Baduel es una cosa de la que hemos hablado en reiteradas oportunidades, pero pareciera que arrecian en tiempos particulares y en este momento hay demasiada represión. Sí, bueno, Héctor, también te mando muchos saludos, encantada de estar contigo, que no lo había saludado. Gracias. Sí, Dania, mira, esto sucede cada vez que ellos tienen, de los últimos patrones, cada vez que tienen elecciones, ¿no? Ellos necesitan reprimir y necesitan ir contra cualquier tipo de persona, de movimiento, de partido que pueda organizar, que pueda tener algún tipo de influencia, ¿no? Que pueda tener algún tipo de factor de denuncias para exponer lo que está pasando en Venezuela. En el caso del Comité de los Familiares de los Presos Políticos, se ha hecho contundente sus denuncias, se han agrupado los familiares para acompañarse en las denuncias, y Andreina Baduel ha sido una de esas voces, ¿no? Igual que lo fue Zairán Rivas, la novia de Jesús Armas, que también fue perseguida cuando empezó a alzar la voz por lo que le estaba pasando a Jesús Armas, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, han ido por ellas, las han amenazado, las han seguido, las han intimidado, y esto causa que de alguna manera, pues, ellas se expongan y pongan en peligro no solamente a ellas, sino a la familia y a las personas que las rodean. Esta es una práctica que tiene el régimen de perseguir a las familias, de perseguir a los amigos, de ir por las familias incluso. No nos olvidemos que hay familiares que están presos porque están esperando que se entreguen a aquellos que ellos están buscando, que es otra práctica, ¿no? Y como tú decías, tú das un número de 60. Yo estoy haciendo un seguimiento de las denuncias que se hacen todos los días, y es que son más de 60, Idania. Se están llevando 5, 6, 10, 12, 15 personas diarias, y nadie tiene esa cuenta exacta, porque aparte de persecución política, hay otro tipo de persecución, que es aquella por el tema de las criptomonedas, que es aquello por el tema de el cambio de la moneda. Entonces, es el tema de los militares, que tampoco sabemos, y sabemos que hay represión y persecución contra ellos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un horror lo que está pasando, pero sucede porque ellos se sienten vulnerables, Idania, porque ellos sienten que no tienen seguridad, y por eso necesitan seguir reprimiendo. Claro, bueno, es decir, volvemos a una circunstancia como la de hace unos días o unas semanas atrás. Héctor, defender espacios en las próximas elecciones que se han planteado, defender espacios cuando lo que hay es persecución y acoso como el que estamos viendo en las últimas semanas y en las últimas horas. Bueno, eso es el terrorismo de Estado que rige en Venezuela, y así ha sido catalogado el régimen de Maduro. Y entonces la pregunta es, próximas elecciones, ¿cómo se vota bajo el terrorismo? No se vota. Cuando se votó, ya vimos lo que pasó, y además, bueno, los presos políticos. Los presos no son políticos, los presos son ciudadanos que fueron a votar, niños que se manifestaron en ocasión de aquella elección. Los presos políticos son
quienes han hecho un comentario en redes sociales. Es un régimen totalitario, penetra todas las instancias de la vida, de la sociedad civil y no deja nada autónomo de la represión. Eso es el terrorismo de Estado, justamente. Ahora, en medio de esta circunstancia que hemos visto, de este acoso recrudecido de las últimas semanas, sale Jorge Rodríguez, aparece Jorge Rodríguez hace unos días atrás y dice o habla de un sueño que él quisiera alcanzar, y es que el régimen abandone la Corte Penal Internacional. Una corte que no protege y que no da justicia absoluta, y ya sabrán ustedes todo lo que ha dicho. Tamara, es decir, ¿está Jorge Rodríguez cayendo adelante, por decirlo de una manera coloquial, a algo que se aproxima? Mira, Idania, no, yo no tengo duda de que ellos tienen temor de lo que está pasando en la corte y en la investigación que está sucediendo. Ellos saben que les viene algo. Yo te voy a decir una cosa para que les quede a quienes nos están viendo hoy. La Corte Penal no tiene por qué anunciar que dicta órdenes de aprehensión internacional. La Corte Penal no tiene por qué hacerlo. Ellos pueden emitir, no nos olvidemos que es la Sala de Asuntos Preliminares la que emite dichas órdenes, ¿no? Y ellos pueden emitir órdenes sin publicarlo, sin que se sepa. Esto es importante porque ha sucedido en varios casos que lleva la Corte, ¿verdad? Y yo creo que ellos están nerviosos, Idania, porque yo sé que esa investigación va bastante avanzada, va bastante adelantada, y están trabajando seguido, consecuente con la determinación de las víctimas, de los testigos y de a quiénes van a acusar. Yo te digo una cosa, no nos olvidemos, por ejemplo, en el caso de Duterte, cuando se abrió el examen preliminar de Filipinas, se abrió paralelamente al examen preliminar de Venezuela. El de Filipinas fue anunciado el 8 de febrero y el de Venezuela el 18 de febrero del año 2018. Enseguida, denunciaron el Estatuto de Roma para salirse de la Corte Penal Internacional en Filipinas, ¿no? Y no nos olvidemos que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de aprehensión y Duterte está hoy en La Haya, preso esperando juicio. Es decir, podrán denunciar, eso no es retroactivo. Todos los exámenes preliminares y las investigaciones que suceden van a seguir avanzando en la Corte, aunque un Estado parte quiera retirarse. Y en el caso de Venezuela, eso sigue avanzando, Idania. Y sí, tienen temor. Y hay que decirles que no tienen vuelta atrás, porque además los crímenes continúan sucediendo masivamente, claro, sistemáticamente, en todo lo que el equipo de investigación está investigando, que son detenciones arbitrarias, claro, desapariciones forzadas, violencia social, torturas. Claro. Héctor, tu comentario en relación a esto, que sé que lo has visto y lo hemos conversado. Sí, mi comentario es que Jorge Rodríguez tiene un sueño que es garantía de impunidad. Y no tiene esa garantía, ni la va a tener jamás. Si tienen miedo, se sienten inseguros. Bueno, es parte de lo que esto significa. Nunca van a poder estar tranquilos fuera de Venezuela. Y en Venezuela mientras tengan el poder únicamente, por supuesto. Y como dijo bien Tamara, las causas continúan. No es tan fácil como decir, yo no me someto a la justicia, entonces soy inocente. No funciona así. En ningún juzgado funciona así. Tampoco en La Haya. Fíjense, la oficina del Alto Comisionado que ha operado en Venezuela, no tenemos certeza, ¿no? Pero nos han dicho que pudiera producirse un anuncio en el transcurso de esta semana,
quizá al término de la misma, en relación a que quizás se cierre esta oficina y se vayan los funcionarios, porque simplemente el alto comisionado no ve ninguna voluntad de enmienda ni de colaboración por parte del régimen, Tamara. Eso es lo mismo que sucede con la misión de la CPI, de la Corte Penal Internacional, en ese famoso acuerdo de cooperación. Que yo sepa, esa misión no está en Venezuela, no ha vuelto a Venezuela. ¿Por qué, Idania? Tanto la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos como la misión de la Corte Penal Internacional no han conseguido real cooperación, no ha conseguido que ellos de alguna manera muestren que quieren cambiar y que esos crímenes van a dejar de suceder. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos recibe de todas las ONGs, incluyendo CASLA, denuncias sobre desapariciones forzadas, sobre detenciones arbitrarias y sobre torturas casi todos los días, Idania. Es decir, ellos se están dando cuenta que estando allá, los crímenes están sucediendo en su cara, en sus narices, y no pueden hacer absolutamente nada para detenerlos porque el régimen está desatado. Entonces, estar allá es simplemente una figura como un jarrón chino, pues, ¿no? Porque no puedes evitar que eso suceda. Entonces, que se vayan, porque eso significa que el régimen está desnudo ante el mundo como represor, ¿no? Eso significa que no están haciendo investigaciones serias, que no ceden en la represión, no tienen la intención de dejar de reprimir, de dejar de perseguir y de dejar de cometer crímenes de lesa humanidad. Al contrario, lo han aumentado y de forma masiva, generalizada, sistemática, todos los días, Idania. Ahora, cambiemos de tema, Héctor, en aras del tiempo, porque si es esto podemos seguir conversándolo por mucho rato más. Y vayamos a algo que no quiero dejar de conversar con los dos por muchas razones. Y tiene que ver con la OEA que finaliza y la OEA que comienza. Me llama la atención en el primer discurso de Albert Randin cuando dice que la conducta del secretario general va a estar basado en principios y no en política. Esto como respuesta a alguna pregunta que se le hizo en relación a posiciones de Luis Almagro en relación a dictaduras. Y me quedé pensando con esto de principios y no de política, si es que acaso la política no tiene que estar basada en principios, sino cómo se ejerce la política de una manera correcta. No, está muy bien que se basa en principios, los principios de la vigencia de los derechos humanos, las garantías constitucionales, el debido proceso, la democracia, la participación, la separación y el equilibrio de poderes. Esos son principios jurídicos, constitucionales en Venezuela y en muchos lugares, en casi todos los países. Entonces que lo use, porque además la Carta Democrática le manda aplicar esos principios, tenerlos presentes y, de ser necesario, tomar posición. No en política, no. Tomar posición política es tomar definiciones ideológicas. No se trata de eso y no tiene nada que ver. Que actúe en base a principios. Los tiene escritos en la Carta Democrática Interamericana. Que los lea. Yo diría que eso sería un buen comienzo. Ahora, Tamara, la OEA, digamos que en la última década ha sido un gran apoyo para Venezuela. Los informes que se hicieron a través de la Organización de Estados Americanos de violación de derechos humanos, es decir, para la OEA en la última década, para Almagro, que la encabezó, el defender la democracia y los derechos humanos fue un norte. Y Venezuela sintió un gran respaldo. ¿Crees que esto se ha perdido? Mira, no solamente con Venezuela, lo hizo con Cuba y lo hizo con Nicaragua. Él denunció las dictaduras
con fuerza, Idania. Él movió la mata, como decimos nosotros, ahí en la OEA justamente por estos temas, incluso cuando no era lo políticamente correcto pues, que se esperaba de un secretario general. No, no, o sea, él estaba defendiendo, como dice Héctor, los valores, los principios que están en la Carta Democrática. ¿Qué se espera de la OEA hoy en día? Mira, yo espero que realmente Randín, como dice Héctor, defienda la Convención Americana y defienda la Carta Democrática Interamericana. Yo he escuchado sus discursos, lamentable estos días que decía que no va a catalogar a Venezuela como una dictadura, que si se trataba de un problema de democracia y elecciones, había que dialogar con el gobierno y con la oposición. Mi respuesta es, ¿cuál gobierno? El gobierno de Maduro no es un gobierno, él se robó las elecciones y es fraudulento. Y la oposición es el verdadero gobierno, el que debería estar hoy en el poder. Y no se trata de un problema de democracia y de elecciones, no, se trata de un problema de que es una dictadura que comete crímenes de lesa humanidad, que asesina, mata, tortura y se roba las elecciones. Es decir, si no entendemos que el problema que Venezuela y Dania es una dictadura, es una tiranía, no vamos a saber cómo enfrentarla. Y esa es mi gran preocupación. Él llega muy relajado, ¿verdad? Hablando de Haití, hablando de general, ¿no? Cosas generales, y no tiene ni idea de cómo va a atacar las tiranías y las dictaduras de América, ¿no? Y mientras no la llames por su nombre, Idania, porque nos costó muchos años que se entendiera que Venezuela es una dictadura y que los países europeos y que los países americanos, amigos, dijeran y la llamaran por su nombre, llega esta señor diciendo que no la va a catalogar. Entonces, eso para mí es un retroceso en el sentido de ¿cómo vamos a enfrentar una tiranía que no le importa que digan lo que digan sobre ella, ¿no? Claro, claro. Ahora, Héctor, tú y yo que hemos comentado tantas veces, digamos, todo ese largo esfuerzo de diálogo que nunca llegaron a nada, sino que lo único que hicieron fue permitir que el régimen de Maduro ganara tiempo. ¿Hay que volver a empezar a explicar todo esto? Y uno se pregunta, pero bueno, ¿y el señor Randín no lo sabe? ¿No lo escuchó? ¿No estaba en la OEA en todo este tiempo? En agosto del año pasado, alrededor de un mes, o tal vez fue septiembre, no recuerdo, pero un mes y medio después de la elección del 28 de julio, del fraude del 28 de julio, la Comisión Interamericana emitió un informe de la OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, emitió un informe donde allí define al régimen de Maduro como terrorismo de Estado. Él no tiene que ir a ningún lado, tiene que limitarse y someterse a lo ya escrito y lo ya documentado. La Comisión Interamericana es de la OEA. Entonces va a tener que o bien alinearse con eso o va a tener que generar problemas internos con la Comisión. De eso se trata, que además es de la OEA, pero es autónoma de la Secretaría General. Bueno, no hay vuelta atrás. Y después, respecto a tu última pregunta, ¿cómo se dialoga con el terrorismo de Estado? Con cualquier terrorismo, ¿cómo se dialoga? Es muy complicado, es muy difícil. Va a tener que poner mucho esfuerzo en convencer a los actores fundamentales, la oposición. Lo dijo bien Tamara, la oposición la oposición es el régimen, porque Edmundo González es el presidente electo. La oposición es el régimen impune que se ha mantenido en el poder de manera ilegal. Me queda muy poco tiempo. Les voy a pedir una respuesta, por favor, corta. Tamara, Luis Almagro pasa al Instituto Casla a desempeñar un papel relacionado con la democracia. ¿Nos explicas, por favor? Sí, él pasa a ser el director del Observatorio para el Fortalecimiento de la Democracia del Instituto Casla y creo que es
nuestra forma de demostrar que Almagro tiene un legado, que Almagro ha dejado en sus 10 años en la OEA una posición firme sobre lo que es la democracia, sobre lo que son los valores democráticos, sobre la defensa de los derechos de todos, ¿verdad? Y nosotros como CASLA, para nosotros es un honor tenerlo porque sabemos que va a ser informes, va a hacer alertas, va desde el observatorio a hacer y a seguir haciendo el trabajo que hizo en la OEA. Almagro no se fue, no se apartó, no se durmió, no se va a desaparecer, no. Almagro va a seguir trabajando y va a seguir haciendo lo que hacía en la OEA con sus denuncias, va a seguir siendo una voz fuerte y dura desde una organización que le brinda su apoyo para que siga haciendo su trabajo y continúe el legado que estaba dejando en la OEA. Es decir, nosotros que estamos felices de que podamos continuar con esa voz, de que podamos todos los latinoamericanos continuar con ese apoyo y con esa voz. Héctor conoce bastante bien a Luis Almagro. Yo la verdad no me imagino a Almagro apartándose, oyéndose o alejándose de la realidad, sobre todo de nuestra región. Creo además que es un barómetro perfecto para medir la democracia. Claudia Gurizati lo entrevistaba en estos días y recuerdo una parte en el que él decía: soy de izquierda, soy un hombre de izquierda y no voy a dejar de serlo. Pero eso jamás hizo peso o nubló la vista de Luis Almagro para criticar las dictaduras y no defender la democracia. Por supuesto, o una dictadura de derecha, Bukele en El Salvador. Por supuesto, donde hubo alteraciones al orden constitucional, su voz sonó muy alto. Y por supuesto, me da mucho gusto que ese mensaje ético de Almagro estos años continúe y que continúe acompañando a Tamara en CASLA. Y cuando decís conoce bien, sabes que antes de partir nos saludamos diciendo: desde donde estemos, seguimos. Y efectivamente, ¿dónde estará Luis Almagro ahora? Bueno, será huésped de Tamara Sujú y el Instituto CASLA. Enhorabuena. Quiero agradecerle a los dos. Aquí es donde me encantaría tener más tiempo, pero no lo tengo, ambos lo saben, para seguir hablando. Pero gracias por acompañarme, a Tamara Sujú y Héctor Chamis. Gracias, porque nuestra conversación de este miércoles ampliada creo que me gustó mucho y estoy segura que a nuestros televidentes también. Gracias por acompañarnos. Gracias, Idalia. Buenas noches. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes, a las dos. Un gusto enorme este programa. Igual que siempre.